bienvenidos a este nuevo episodio. Vamos a tocar hoy un tema interesante que muchas veces como que no lo tocamos, no lo hablamos tan a menudo, pero cuando sale a la mesa en plan serio, todos nos volcamos a hablar y opinar, y es el tema de la religión, que nos han pedido también hablar sobre ese tema. ¿A mí qué? Un espacio abierto para afrontar las dudas más importantes de la vida. ¡Comenzamos! Bien, pues vamos a comenzar con una pregunta de curiosidad para conocernos un poquito más, y quisiera ver si alguno de ustedes quisiera comentar acerca del deporte. ¿Qué deporte practican o cuál es el que más les gusta? A mí me gustan todos los deportes y practico los que puedo. Entre más, mejor. Muy bien, pues vamos ahora a poner nuestro cronómetro de 23 minutos para dar inicio a este episodio. Y quisiera primero preguntarles, ¿qué se entiende cuando se habla de religión? ¿Qué les viene a la mente? ¿Alguna definición? ¿Algo por el estilo que quieran comentar? En general diría que es el esfuerzo del hombre por conectar con Dios. Pero más que, o sea, no solamente un esfuerzo, sino que también pues, se hace en comunidad normalmente. Una religión es algo que te une a una comunidad que sí busca juntos conectarse ¿sí? con Dios, con un ser espiritual, con algo trascendente. Sí, una religión en cuanto a virtud, pues a lo mejor es eso lo que yo hago, lo que yo me esfuerzo, pero religión en cuanto a una organización, para mí es un sistema de creencias, un sistema de actos, un sistema de decisiones, el cual nos agrupa a nosotros y con el cual nos relacionamos con Dios. Ok, y viendo un poquito estas definiciones, lo que han comentado, estas religiones o la religiosidad, ¿por qué de pronto cuando vemos alguna cultura y nos damos cuenta que siempre aparecía el tema Dios, sea en la forma de vivir, sea en la forma incluso de orientar la vida, siempre estaba presente algo como espiritual? ¿A qué se debe eso? Habría quienes dirían que es porque el hombre al contemplar la naturaleza, los relámpagos, huracanes, y no tenían explicación, pues se inventaban los dioses. Esa sería una explicación que obviamente yo no comparto. Yo más bien digo, el hombre se da cuenta de que hay algo más allá, un ser trascendental, y ese es Dios. Entonces es cuando dices, yo quiero unirme a Él, ¿no? Y un poco la definición que yo decía de volver a unirnos con Dios es religión, según alguna descripción viene de religare, volver a unir. Es decir, al inicio, antes del pecado original, estábamos unidos con Dios y el pecado original lo rompe. Entonces la religión es ese esfuerzo por reunir, religar, volver a juntar, que nosotros hacemos, ¿no? Entonces está la religión, me adelanto un poco, no está la religión natural, que es lo que hace el hombre, nuestro esfuerzo, pero también está Dios que luego te echa la mano y te dice, este es el camino, y es la religión revelada. Uh-huh. Sí, llama la atención que creo que en todas las culturas que hemos conocido siempre está ese aspecto de la religión, ¿no? De ese querer sí encontrarse con Dios. Algunos lo expresan de maneras distintas, pero hay ese deseo en el hombre, tanto así como el idioma, ¿no? O el lenguaje. Entonces dice, pues es algo intrínseco del hombre. Y realmente nos podríamos preguntar si realmente existe un ateo. O sea, alguien que no cree. ¿Y qué significa ser ateo, no? Si decimos que un hombre es religioso por naturaleza, ¿un ateo qué es? ¿Va en contra de su naturaleza? O suple esa necesidad natural con algo o con alguien. Uh-huh. Sí, y en este aspecto también creo que es importante, así como están los ateos, está también la parte de darnos cuenta y percibir que hay muchas religiones, ¿no? Y pues muchas veces también en el día a día uno se pregunta, bueno, a ver, ¿por qué nosotros decimos que somos la religión verdadera? Que es válido preguntarse para poder madurar, ¿no? Pero de cara a un chavo que comienza a ver el mundo, comienza a estudiar, se da cuenta que hay otras culturas, otras religiones, y ¿qué le dicen ustedes cuando te dice eso? No, o sea, bueno, a ver, pero ¿por qué decimos que somos los auténticos y no conozco la otra en profundidad para juzgarlos? Pues yo diría que es porque el hombre en este esfuerzo de encontrarse con Dios, reunirse con Él, pues crea sus propias religiones, es lo que mencioné religión natural. Pero también existe la posibilidad de que si Dios quiere, Él puede
hacer su propia religión, Él dándonos la luz, dándonos los mandamientos, dándonos el camino, dándonos ayuda, que llamamos el sacramento, ¿no? Y puede decir, esta es mi religión, y es una religión revelada, una religión sobrenatural. Entonces, las otras religiones también van a tener mucho de verdadero, de correcto, porque a través de la conciencia se puede llegar también a Dios, a través de la razón. Pero cuando Dios se revela y se revela del todo, Él ya nos dice, pues, no le busques por otro lado, esta es la verdad entera. Otra vez hablaba con un padre y dice, me gustó mucho porque dice, nosotros quizá tenemos toda la verdad, y también hablando del Espíritu Santo tenemos todos los dones, los hemos recibido todos, pero no quiere decir que los hemos desarrollado del todo. Y te das cuenta porque a veces entre cristianos u otras religiones, pues hay gente que cura, que hace milagros, y a lo mejor han desarrollado esos dones más que nosotros. Nosotros nos hemos dormido de nuestros laureles, recibimos la verdad, recibimos los dones, pero no los estamos desarrollando. Entonces también puede estar presente Dios en las otras religiones, aunque pues quizá no en plenitud como en nuestra religión. Ujú. Y también yo haré una distinción. Una cosa es religión y otra cosa son las iglesias, ¿no? La religión es como ese sistema de creencias, el tener una divinidad. Ya la iglesia es una congregación, una eclesia, una agrupación, que hay muchas iglesias dentro de una misma religión, podemos llamarla, aunque también alguna iglesia se llama religión, por ejemplo, la religión católica. Pero la religión católica está incluida en la religión cristiana, que hay otras maneras de creer en Cristo que, por ejemplo, los protestantes tienen, ¿no? Ujú. Sí. Y además, yo creo que sí hay que estar en cierto sentido abierto, ¿no? Y respetar mucho las otras religiones, especialmente cuando conocemos poco de su cultura, y es muy fácil juzgar desde afuera. Ujú. Y yo creo que es una riqueza muy grande, ¿no? Ver las religiones de los demás, aprender de ellas, porque creo que todos tienen un poco de verdad, ¿no? Toda religión que busca con sinceridad a Dios tiene algo de verdad. No es que tenga la verdad, pero sí tiene algo de verdad que tenemos que aprovechar, conocer. Yo creo que también tenemos mucho que aprender, ¿no? De las otras religiones, ¿no? No simplemente como que juzgarlos, sino que estar abiertos, buscar qué es la verdad de verdad y Profundo. y seguir adelante. Muy bien, y en O sea, la verdad de la neta o la neta de la verdad. La neta de la neta. Bien, y en este mismo sentido, ¿no? Padre Israel, usted comentaba a veces cómo puede haber momentos en los cuales Dios mismo decide guiarnos, iluminar ese camino de la propia religiosidad, de seguirlo viviendo, seguir adelante. ¿Qué podemos también pensar o cómo podemos profundizar el tema, por ejemplo, de si hay un solo Dios o si hay muchos dioses? Porque hay religiones que proponen bastantes dioses, ¿no? Y pues nosotros obviamente una religión monoteísta juntamente con el judaísmo y el islam. O sea, ¿qué proponer o dónde poder ayudar también a la gente a poder comprender pues cómo hay un Dios nada más? Yo diría pues con la simple filosofía, ¿no? De hecho también encontramos desde Aristóteles y los griegos como que van haciendo, porque ellos tenían muchos dioses, ellos vivían en una sociedad politeísta, pero a través de la razón van diciendo, a ver, hay un dios más fuerte que el otro, y luego ellos tenían que Zeus era papá de no, toda la familia, pero empiezan a decir, bueno, es que entonces si es el papá tiene que ser más fuerte y los demás no van a tener el mismo poder, son limitados, y si son limitados no son dioses, porque el concepto de Dios como si es que es ilimitado en todos los sentidos, ¿no? Entonces a través de la misma razón nos damos cuenta de que solamente puede existir un Dios, ¿no? Si hay otro que medio le está haciendo batalla, o es más fuerte o es más débil, no puede ser igual, y entonces solamente es un Dios, ¿no? Que hablábamos también eso la otra vez un poco, ¿no? De la guerra de las galaxias y que el bien y el mal en un equilibrio, ¿no? O sea, eso es de película, literalmente, es otra visión. Y no, por razón, por necesidad, solamente puede y hay un Dios. Y en este sentido de que hay un solo Dios, que Él se revele, o sea, ¿qué responsabilidad nos viene a nosotros después como humanos, ¿no? Como seres humanos de recibir esa llamada, recibir esa luz? También, ¿qué implica de mi parte? O sea, ¿puedo ignorarlo simplemente y decir, no, pues sí, Dios llama, Dios pide, pero pues lo dejo de lado y voy haciendo lo mismo? O sea, lo mío, ¿qué implica el que Dios me esté llamando a mí?
Pues implica enamorarte. Enamorarte de Dios, enamorarte de su mensaje, enamorarte de la verdad. Y cuando estás enamorado de algo, ya sea un club de fútbol o algo más importante, ¿Por qué me volteas a ver a mí? pues estás dispuesto a hacer muchos sacrificios para mostrar ese amor. Yo creo que igual en la evangelización es simplemente compartir lo que nosotros hemos vivido y conocido, y es tan bueno como cuando vamos a un buen restaurante, dices, oye, tienes que ir a probar la pizza de ahí. Es deliciosa y es por tu bien, ¿no? Entonces igual con la evangelización es por el bien del otro que queremos compartirle quién es Cristo, compartirle su mensaje, la buena noticia. Es que siento yo que muchas veces nos quedamos con las reglas de la religión y no con el Dios que se revela. Entonces, Sí. cuando nos quedamos solo con las reglas, decimos, pues, ¿qué diferencia hay entre ser parte de esta iglesia o de esta otra, o ser parte de esta religión o de esta otra, si me hace sentirme bien, si me hace estar en paz, si me hace... No, es que no es nada más la manera en que yo me comporto, sino un Dios que se revela, y entonces es a enamorarse. Y claro, si hay un Dios que se revela y me pide que actúe de cierta manera, y yo lo amo, y yo quiero servirlo, y yo le creo, pues entonces tengo que comenzar a hacerle caso. Ujú. Pero si no partimos de una revelación, entonces todo se vuelve demasiado humano. Y es cuando se habla de la iglesia como algo muy humano y no como esa revelación de Dios al hombre. Sí, de hecho me viene a la mente ahora el Papa Benedicto, justamente hablando del cristianismo. Decía, es que la religión no es tanto el encuentro con una idea, ¿no? Es el encuentro con una persona, y si una persona, ahí puede entrar toda esa relación interpersonal que me llama, me pide, me exige, y que también yo le tengo que responder, y a la vez también pedirle algunas cosas, Sí, ¿no? cuando hablaba usted, ¿no?, de qué se requiere cuando Dios se revela o cuando encontramos que hay un solo Dios, pues requiere honestidad intelectual, porque si ya lo viste con claridad y el ser humano tiene esta capacidad asombrosa de aún así darle la espalda a la verdad, ¿no? Incluso entre relaciones entre nosotros, veo que tiene la razón, pero me lleno de orgullo y te doy la espalda y me voy, ¿no? Porque no sé perder, etcétera. Entonces, cuando encontramos que sí está Dios y que me está llamando y me está invitando, pues tener la humildad y la honestidad intelectual de seguirlo, ¿no? Me gusta mucho el testimonio de Scott Hahn, que tiene varios libros, es un converso, y antes de que se convirtiera, él y su esposa Kimberly, pues él era ya profesor de teología protestante en la universidad y todo, y él iba por su caminito dándose cuenta de que no tenía mucho sentido todo lo del protestantismo, ¿no? Y en un momento también su esposa, ella estaba haciendo un curso sobre el amor y tocaron el tema sobre los anticonceptivos, que la mayoría de las iglesias cristianas, no católicas, aceptan. Y Kimberly dice, ¿sabes qué, Scott? Como que los católicos le atinaron a esto de los anticonceptivos, ¿no? Y es curioso porque lo que para muchos de nosotros es la iglesia está mal, para esta pareja fue la iglesia católica parece que tiene la verdad, ¿no? Y es uno de los grandes motivos por los que se convirtieron. No les era fácil, ¿no?, en la práctica aceptar esto, pero vieron que era la doctrina correcta que Dios estaba mandando y la aceptaron, ¿no? Honestidad intelectual. Y un hijo de ellos acaba de ordenar sacerdote. Sí, hace unas semanas, es correcto. Sí. Sí. Dios premia, Sí. Dios bendice. Sí, podríamos ubicar, identificar como algo, unas características que tiene que tener toda religión. Hablamos de que efectivamente hay quienes han recibido el anuncio pleno, hay quienes no, pero tienen todos parte de verdad. ¿Podríamos hablar de algo que pudiera identificar una religión auténtica? Pienso, la parte de la ceremonia, ¿no? De celebrar el culto religioso puede ser un aspecto que es esencial. ¿Qué otros aspectos ustedes destacarían para una auténtica religión o una auténtica religiosidad? Yo lo primero que diría es que tiene que ser libre. No te Ujú. puedo obligar porque es una relación personal, entonces tiene que ser Mm. libre. Lo segundo que diría es, te tiene que ayudar a ser la plenitud de quien eres. O sea, te tienen que llevar a esa plenitud, porque Dios no me puede revelar algo que me haga menos, sino Ok. que me haga más. En tercer lugar diría, me tiene que llevar, y va unido a la plenitud, a amar a Dios por encima de todo y al prójimo como uno mismo. Ujú. ¿Alguno de ustedes quisiera añadir algo más? Lo hizo muy bien el Padre Adolfo. Yo estoy pensando ponerle al revés, ¿no? ¿Qué no debería tener una religión? O si encuentras esto en una religión, ¿qué te invitaría a dejarla, no? Ujú. Pero pues que a veces no es tanto la religión, sino los extremistas. Yo enseguida estaba pensando en el Islam, ¿no? De por qué encuentras gente que se sacrifica
y mata a otros consigo mismo, ¿no? Dices, pero pues es un extremismo que no puedes encontrar, ¿no? Más que si te vas literalmente al pie de la letra en la escritura, ¿no? Pues ahí en el Corán lo vas a encontrar, pero no, más bien evitar extremismos religiosos, diría yo. Ujú. Sí, y en este sentido, viendo cómo al final, desde todos los tiempos, nos va abarcando a todos el tema religioso, ¿podría alguien simplemente decir, no hablaba usted hace rato de los ateos, podría alguien simplemente decir, no, pues yo la verdad, tema de religión, paso, igual que paso de la política y de otros temas, entonces lo veo como un tema igual y yo simplemente ni me preocupo, ni me esfuerzo por ver si es la verdad o no la verdad, simplemente le doy carpetazo y no lo toco? Yo digo que es algo irresponsable, ¿no? Tanto si te aíslas de la política, también eres un ciudadano irresponsable. Tienes que meterte, tienes que investigar sobre candidatos, tienes que votar. Lo mismo con la religión, no es un tema indiferente, no da igual Ujú. si crees que hay un Dios o no, porque pues cuando se te acabe esta vida vas a llegar a algo y tienes que estar preparado y la vida fue para prepararse para ese momento, ¿no? Sería irresponsable vivir así. O sea, de que puede, ¿no? Porque es completamente libre el hombre. Pero yo estaba pensando cuando estábamos hablando antes de qué es lo que tiene que tener una religión. Estaba pensando en esas preguntas existenciales y profundas que todos tenemos en el corazón. Ujú. Y creo que una religión verdadera responde a esas preguntas existenciales que todos tenemos, ¿no? Y no vale por tu bien como ponerte analgésicos para ese tipo de preguntas, sino que realmente buscar las respuestas. Y creo que la religión tiene digamos, la historia para que al menos estés un poco abierto de que, hombre, quizás ellos sí puedan tener alguna respuesta. Ujú, sí. Quisiera compartirles un número del Catecismo de la Iglesia Católica o comentarlo, ¿no? Justamente cuando el tema de la religión, el Catecismo lo pone dentro del primer mandamiento, obviamente, ¿no? Y más adelante habla del deber social de la religión y el derecho a la libertad religiosa. Y dice el número 2104, todos los hombres están obligados a buscar la verdad, sobre todo en lo que se refiere a Dios y a su Iglesia, y una vez conocida a abrazarla y practicarla. Este deber se desprende de su misma naturaleza, no contradice el respeto sincero hacia las diversas religiones, que no pocas veces reflejan, sin embargo, un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres, ni a la exigencia de la caridad que empuja a los cristianos a tratar con amor, prudencia y paciencia a los hombres que viven en el error o la ignorancia de la fe. En esto, pues, quise citarlo y me vino a la mente justo porque hablábamos del respeto, etcétera. Y muchas veces en el día a día cada vez es más común encontrarnos con personas, vecinos, compañeros de colegio que no tienen la misma religión. Ahí, ¿qué consejos prácticos dan ustedes para no solo vivirla en paz, no tener problemas con ellos, sino aprender a respetarlos de verdad? Yo diferenciaría, en primer lugar, ¿esta persona me quiere escuchar o me quiere convencer? Entonces también yo estoy en la misma actitud. Yo no quiero convencer, yo quiero simplemente ser, ¿no? Porque cuando a veces vienen y tocan y comienzan a preguntarte o a presentarte otra religión, no vienen a escucharte, vienen a convencerte. Porque si te estuvieran escuchando, cuando le respondes a lo que te están cuestionando, cambian a otra pregunta, y a otra, y a otra, y a otra. Entonces, diferenciar eso. Sí. Si la persona viene a atacar mi convicción, creo que es válido el yo decir hasta aquí. Si la persona viene a abrirse, a contar lo que ella vive, y sí, pero no como un convencimiento, puedes escucharlo y ahí es la base del diálogo. Entonces, aprende a dialogar y no a imponer. Ujú. Y ver más bien qué tenemos en común, ¿no? En nuestras religiones y partir desde ahí. Lo había comentado yo antes, pues en este momento necesitamos unirnos a favor de la familia, Ujú. a favor de la dignidad de la persona y de tantas cosas, en vez de estarnos peleando que si yo tengo 7 sacramentos y tú 3 o 4, ¿no? Decir, vamos a unirnos en lo importante y vamos a trabajar juntos. Y también preguntar, o sea, a mí en lo personal me gusta hablar mucho con personas que creen algo distinto, porque toda persona tiene algo que enseñarte, ¿no? Vivir pensando que tú siempre tienes la razón y que tienes la verdad, pues es una vida un poco miserable, pero cuando vives con esa actitud de toda la persona con quien me encuentro me puede enseñar algo, estás en constante crecimiento, ¿no? Incluso en la religión también.
Bien, en este aspecto me viene ahora a la mente que hablaba de respetar, de comentar. Un hermano mío, por ejemplo, sus suegros, pues no son católicos, son cristianos. Y ellos me dicen, lo que tenemos en común es que cada sábado en la tarde se juntan y hacen la lección divina, ¿no? Dice, pues es algo de lo que podemos dialogar y enriquecernos, ¿no? O sea, no es un diálogo solamente de ver qué me vas a proponer, sino cómo me vas a enriquecer. Entonces también creo que es algo muy bonito que se puede hacer, ¿no? Incluso pues con nuestros vecinos, con algún compañero. ¿Pero qué es la lección divina? La lección divina, buena pregunta, es el momento de tomar la Sagrada Escritura y comenzar a leerla, meditar en ella y después ver qué me está pidiendo Dios. Y ese compartir es justamente lo que les lleva también a decir, pues me llevó un compromiso que me lo dijo él, siendo de diversa religión o diversa creencia o no total a la mía, y eso les lleva a crecer, ¿no? Sí, en que mencionamos al inicio de que algunos no católicos han desarrollado más dones que nosotros católicos. Por ejemplo, los protestantes, los cristianos han desarrollado más el compartir y profundizar la escritura, porque a veces el católico dice, pues voy a la misa y el padre me explica, y el padre ya me dijo, ¿no? Pero ellos no se preguntan, ¿y qué me está diciendo Dios a mí? Entonces eso se lo podemos aprender mucho a nuestros hermanos, ¿no? El qué me está diciendo a mí y compartirlo con los demás, porque yo les puedo hablar también a través de mí. Y creo que otra cosa no es la iglesia como señalando para otro lado, no, es que es la iglesia, yo soy iglesia, o sea, aquellos que nos están escuchando son iglesia. Y por lo tanto, si no se ha desarrollado tanto este don, somos corresponsables y tenemos que desarrollarlo. Si tú sientes que el don de la palabra, por ejemplo, no se ha desarrollado tanto en la Iglesia Católica, desarróllalo tú y la Iglesia lo desarrollará. Es verdad. Sí. Y podríamos, sí, brevemente, casi como dato cultural, ¿no? De las grandes religiones que hay en el mundo, podrían enumerar algunas o hacer algunas distinciones para ver un poco en qué consiste cada una, cuál es la propuesta final y no quedarnos solamente, pienso, religiones orientales que están entrando y nos quedamos a veces en acciones propias de la religiosidad, pero no en lo que proponen de fondo. ¿Podrían enumerar algo para también pues, poder ayudar, poder iluminar sobre esto? Están primero las que más conocemos, las religiones monoteístas que surgen del judaísmo, religión revelada, Dios se revela al pueblo judío. De ahí sale Jesús, que era judío, ¿verdad? Y forma el cristianismo cuando no lo aceptan y forma este nuevo pueblo de Dios. Y más adelante surge también el Islam, que dice que su ancestro también se identifican con Abraham, que tuvo a 2 hijos, a Ismael y a Isaac. Entonces Ismael o Ishmael es el fundador, por así decir, del judaísmo. Ellos lo toman como el padre del judaísmo. Y ya luego viene Mahoma, que es quien lo funda, ¿verdad? Y nosotros pues venimos de Isaac y toda la familia, ¿no? David, Jesús, etcétera. Si está en Roma, por ejemplo, el Papa tiene su dicasterio no me sé cómo decir dicasterio, pero bueno, para el ecumenismo. Entonces el ecumenismo es platiquemos entre estas religiones monoteístas y después tiene el dicasterio para las religiones, ¿no? Entonces ya podemos acudir, por ejemplo, a los hindúes, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ya podemos dar otro paso más allá, ese ecumenismo que busca unir las religiones. Que, de hecho, ecumenismo es cuando platicamos entre cristianos, si no me equivoco, y diálogo interreligioso es ya entre el resto de las religiones. Son términos específicos, ¿no? Ecumenismo entre cristianos e interreligioso ya con judíos, musulmanes y demás. Sí, y entonces en la práctica, ¿cómo ayudar? O sea, es hermoso también el saber que podemos tener ese diálogo nosotros con los demás. No es solamente, como decía el padre Adolfo al inicio, ¿no? O sea, no es solamente como lo que depende de la Iglesia de Roma, que nos viene dictado por el Papa, o lo que me viene dictado por el Papa se acabó el tiempo. Hijo. Bien, pues muchísimas gracias y vamos ahora a terminar, bien sea con un propósito, con un tweet, algo que queramos también dejar para transmitir y cerrar este tema. Dios nos puede revelar quién es y lo hace a través de nuestra religión. Toda religión tiene un poco de verdad. Que todos sean uno. Así es la frase de Jesucristo. Cristo, Rey nuestro, Venga a tu reino. Si te ha gustado este podcast, síguenos en amique.podcast y nos vemos en el próximo episodio.